¿Y si es el Islam el asesino? La retórica de la islamofobia en The Night Of. Así se titula el presente trabajo de investigación que ponemos en marcha el investigador y docente de la Universidad San Jorge, Alfonso Corral, y yo, Brenda Pérez Zapater, también investigadora y docente en la misma institución educativa. Nuestro estudio se centra en la ficción televisiva estadounidense The Night Of, que es una miniserie producida por HBO en 2016 que narra la historia de Nasir Khan. Naz, como así le gusta que le llamen, es un joven norteamericano con raíces pakistaníes que es condenado por el asesinato de una mujer que se llama Andrea Cornish. Estos dos veinteañeros se conocen fortuitamente en el interior de un taxi y enseguida se atraen. Pero la noche, después de juegos, alcohol, drogas y sexo que comparten, culmina con el cuerpo inerte de Andrea sobre su cama. A partir de ahí, todo gravita en torno a la investigación policial, el juicio y la nueva vida de Naz. Este trabajo se enmarca en la línea de estudios que profundizan en la representación mediática de lo árabo-islámico y más concretamente en el discurso y la caracterización audiovisual. No cabe duda de que las industrias culturales, con Hollywood como estandarte, tienen un rol categórico en las maniobras de propaganda y de las relaciones públicas de los gobiernos. En el caso de los Estados Unidos, el discurso cinematográfico ha permitido amplificar y legitimar su hegemonía en el resto del mundo, justificando además sus intereses comerciales y políticos. Es más, también ha servido para demonizar a sus enemigos, por ejemplo, una vez sepultada la Guerra Fría, cuando el bloque soviético dejó de ser una amenaza, el mundo árabe-islámico pasó a ser el principal contrincante de Occidente por motivos históricos y de percepción de valores. En este sentido, los atentados del 11 de septiembre de 2001 ahondaron una grieta en las que las teorías politológicas del choque de civilizaciones tienen buena parte de culpa. Autores referentes en el campo de la representación audiovisual de lo árabo-islámico, como Jack Sahin, consideran que a partir del 11S, a partir de ese momento, los árabes de Hollywood se volvieron mucho más explosivos, brutales, beligerantes, mucho más ricos, despiadados y lascivos. Son presentados como el enemigo del mundo civilizado, como comentaba. Son como demonios fanáticos que amenazan a la gente de todo el planeta. Los jeques del petróleo financian las guerras nucleares, los radicales islámicos matan a civiles inocentes, los terroristas barbudos y desaliñados, hombres o mujeres, meten a sus cautivos estadounidenses en cuevas y habitaciones sucias y oscuras para después torturarlos. El 11S también atrajo una suerte de representaciones complejas y simplificadas. Esto es, según Evelina Sultani, la paradoja de racializar a los árabes y los musulmanes cuando la intención era acabar con la estereotipación clásica. A pesar de que los estereotipos son igualmente utilizados como recursos narrativos en muchas de las producciones audiovisuales, no con fines ideológicos, sino más bien como mecanismos argumentales reduccionistas que reflejan un sistema de valores y creencias compartido en un momento determinado, algunos productos que siguieron al 11S fomentaron la simplificación y la racialización de estas comunidades por medio de estrategias como la proyección de una sociedad estadounidense multicultural, dar la vuelta al enemigo, ficcionalizar Oriente Medio o los países musulmanes o insertar patriotas árabes y musulmanes estadounidenses en las producciones. Son estas cuestiones en las que nos hemos propuesto tratar en el examen, ¿no?, de Night Of, y a continuación, como podemos ver en la diapositiva, pasamos a enumerar los 5 objetivos que nos hemos marcado. El primero de ellos sería comprobar si existe en la producción un discurso racial o xenófobo compuesto de estereotipos, prejuicios, tópicos y generalizaciones. En segundo lugar, examinar el lenguaje utilizado al hablar sobre la religión y el Islam. Tercer punto sería la descripción, describir los entornos como la música, la decoración, el vestuario que enmarcan a los personajes musulmanes o racializados. El punto número 4, revisar si las referencias al 11S siguen estando presentes y si predomina un discurso simplista sobre Oriente Medio. Y por último, profundizar en los esquemas físicos y psicológicos del personaje principal de Naz, así como en el peso que tienen sus argumentos en el discurso narrativo. Por otro lado, la hipótesis que guía este estudio es que la serie reproduce algunos de los efectos que la islamofobia promueve entre las comunidades árabo-islámicas, tales como los problemas de integración de estos colectivos o el rechazo que sufren por parte de la sociedad de acogida.
Además, consideramos que la condición islámica del protagonista tiene demasiado peso en la narrativa, es decir, se islamiza el personaje y su acto. Aunque no podamos medirlo, creemos que la percepción del espectador a lo largo de la serie sobre la inocencia o la culpabilidad de Naz, del personaje principal, es directamente dependiente de esta islamización. A la hora de analizar los 8 episodios que conforman la serie de HBO y los personajes musulmanes que aparecen en ella, hemos optado por la vertiente cualitativa y más concretamente por la técnica del análisis de contenido, ya que se trata de una de las metodologías idóneas para estudiar los mensajes, los discursos y el lenguaje que forman parte de los productos comunicativos. De esta forma ha sido posible la descripción e interpretación de los temas, subtemas, personajes y sentidos ocultos que aparecen en la serie de Night Of. La ficha de análisis de contenido desarrollada recoge 5 grandes categorías, como podemos ver en la diapositiva. La primera sería los atributos físicos, aspectos como el color de piel, la vestimenta o el idioma. En segundo lugar, los atributos psíquicos, la identidad, la personalidad, la espiritualidad. En tercer lugar, hemos analizado el contexto o el entorno con el que se relacionan a estos personajes musulmanes, si es un entorno más familiar, político, cultural, religioso. En cuarto lugar, hemos analizado los discursos, si predomina un discurso más político, cultural, religioso. Y por último, si hay alguna iconografía o simbología destacable, algún elemento religioso, bélico o histórico que merezca la pena ser analizado a lo largo de nuestra investigación. En cuanto a los resultados, estos se organizan en 4 bloques relacionados en primer lugar con el personaje principal, que como hemos comentado se llama Naz. En segundo lugar, sobre las alusiones que hay hacia la religión y más concretamente hacia el Islam. En tercer lugar, las referencias al 11S, el aspecto geográfico, una cuestión geográfica que a continuación detallaré. Y en último lugar, la traducción y el doblaje también digna de análisis. En cuanto al personaje principal, a Naz, en este respecto, lo que más destaca de la representación física del personaje principal es que se aleja de los estereotipos típicos con los que se ha retratado a los árabes y musulmanes en la ficción audiovisual. El protagonista, aunque de piel más oscura y moreno de cabello, no tiene barba larga, un estigma utilizado en otras series para marcar la asociación entre el personaje con el terrorismo. Ahora bien, las alusiones a su persona contribuyen a formalizar dicha asociación con diálogos como cuando le preguntan a Naz en la calle si se había dejado las bombas en casa, simplemente por el hecho de parecer musulmán o árabe. No obstante, esta caracterización no es trivial, puesto que The Night Of juega de esta manera con la percepción que tiene el espectador del protagonista. Por eso, la evolución física y psicológica del personaje cambia a partir del 5º capítulo, dejando a un lado su apariencia de buen chico para virar hacia el tópico de chico malo. Se hace tatuajes, se rapa la cabeza, se muscula, consume drogas y ejerce un control en la cárcel, entre otras cosas. A partir de este momento, el espectador se cuestiona más que nunca la inocencia de Naz en el caso. En relación con el segundo punto, en relación con la religión y con el Islam, la cuestión religiosa está presente en la serie como una de las causas directas que llevan a pensar que Naz es el culpable de la muerte de la joven con la que pasó la noche. En varias ocasiones se le considera asesino en calidad de musulmán, no de persona. También se alude constantemente a la religión que profesa Naz o alguno de los otros presos e igualmente aparecen escenas en las que el grito de Allahu Akbar suena en la cárcel mientras los musulmanes rezan en prisión. En cuanto a las referencias al 11 de septiembre, podemos decir que aunque la serie date de 2016, las referencias al 11S siguen estando muy presentes en el discurso narrativo, evidenciando que existe una brecha en las sociedades y recuperando así la clásica teoría del choque de civilizaciones que en definitiva divide el planeta en bloques conformados por un nosotros contra ellos. En este caso, en un lado encontraríamos a Estados Unidos como el estandarte del mundo occidental y enfrente encontraríamos a Oriente Medio y el mundo árabo-islámico. En cuarto lugar, respecto a la cuestión geográfica, la serie deja entrever también la ignorancia o el desconocimiento geográfico, religioso y cultural existente en Estados Unidos sobre el mundo árabe-islámico, sobre lo que se considera árabe y sobre lo que significa ser musulmán. En The Night Of se evidencia una tendencia a generalizar y a agrupar a un colectivo bajo una misma etiqueta, dejando a un lado la realidad y todas las diferencias religiosas y étnicas que existen no solo en el mundo árabe-musulmán, sino en el planeta entero.
Naz es un estadounidense de origen pakistaní, pero al final es estadounidense y eso parece que no importa. En el imaginario colectivo siempre va a ser musulmán por su color de piel. Otro claro ejemplo es la segunda abogada que defiende a Naz en el caso durante la serie, que se llama Chandra. Ella es india y su jefa la selecciona porque su etnia o identidad es cercana a la de Naz. Estos son solo algunos ejemplos que hemos podido comprobar en la serie. En comisaría, también a la pregunta de cuál es su raza, se define Naz como pakistaní o medio pakistaní según el doblaje. En el formulario, un agente marca la opción de Asian Pacific or Other, que significa del Pacífico asiático u otro, englobando así bajo una misma etiqueta a una gran diversidad de religiones, culturas, sociedades y comunidades. Por último, uno de los aspectos que hemos querido destacar en los resultados tiene que ver con el idioma y con la traducción, con el doblaje. Es uno de los temas dignos de analizar en el presente trabajo, ya que la estereotipación de las comunidades árabo-musulmanes no solo está presente en la ficción, sino también en la traducción que se hace de sus diálogos, por ejemplo, al español, al utilizar palabras como moro. Por último, y en relación con las conclusiones del trabajo de investigación que hemos podido condensar en este pequeño vídeo, podemos afirmar que a lo largo de los 8 capítulos la producción reta al espectador cuando le exige que replantee sus prejuicios y esquemas mentales respecto a lo árabo-islámico. En el fondo, The Night Of puede considerarse una crítica a la islamofobia que cae en lo islamófobo como parte del juego retórico discursivo que propone. Por ejemplo, cuando se incrimina a Naz sobre el asesinato de la joven, el espectador debe hacer una reflexión acerca de su culpabilidad o de su inocencia. Es aquí donde entran en juego los prejuicios y los estereotipos que tiene la audiencia, en este caso hacia los musulmanes. The Night Of sirve de reflexión también acerca de la integración de las personas estadounidenses de origen árabe u oriental, tengan raíces musulmanas o no, en países occidentales como Estados Unidos. Pone sobre la mesa el tema de la islamofobia en las sociedades y las consecuencias que pueden conllevar dichos prejuicios, dichos odios y miedos hacia las comunidades árabes y musulmanes. Naz acaba siendo en este sentido una víctima de un sistema de justicia ineficaz e injusto y encuentra en las drogas su método de evasión. Después de todo, el personaje no vuelve a ser la misma persona que era y su condición de musulmán lo ha llevado hasta allí y por tanto es víctima de la estereotipación negativa que impera en sociedades occidentales como la de Estados Unidos y más aún después del 11S. Aquí termina la presentación sobre el trabajo de investigación que hemos llevado a cabo Alfonso Corral y yo, Brenda Pérez Zapater. Os dejamos los correos en la presente diapositiva para resolver cualquier duda y no obstante pedimos disculpas también por no haber podido profundizar mucho más en todos los detalles, pero seguro que el capítulo que rematará en este congreso aclarará todas las dudas y aportará mucha más información y mucho más contexto a todo nuestro tema de trabajo de investigación. Agradecemos mucho su tiempo y estaremos encantados de resolver cualquier duda o pregunta que pueda surgir en relación con la producción audiovisual de Night Of y todo lo que en ella o de ella hemos analizado. Muchas gracias.